Hola, ¿qué tal chicos? Pues estamos aquí otra vez reunidos en esta sesión virtual para trabajar el contenido Guía de Observación en Educación Media Superior. Vamos a desarrollar este tema y este tema va enfocado principalmente a que nosotros identifiquemos cómo es el proceso que vamos a seguir para realizar una observación de clase, una observación del proceso de enseñanza-aprendizaje en lo que es la educación media superior. Ese es un contenido pues para la licenciatura de Ciencias Pedagógicas y, como su nombre lo dice, para la didáctica de la educación media superior. Partiremos de entender y comprender qué es la observación. Constantemente nosotros estamos observando, estamos identificando algunas características de lo que hay en nuestro entorno. La observación es una habilidad o una destreza de acción que se relaciona con el pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú observas, estableces relaciones, estableces semejanzas y diferencias, puedes describir, puedes analizar. Entonces este justamente es el medio o es el canal a través del cual nuestra mente o nuestro pensamiento recibe información. La observación es una acción, una actividad que se desarrolla de manera natural cuando nosotros nos acercamos a la realidad o al contexto que deseamos pues observar o analizar. Es el medio que nos permite conocer y también aprender. Es la base del conocimiento científico y también es una de las habilidades o de los mecanismos intelectuales que debemos de estar utilizando de manera permanente. Cuando nosotros hablamos de observación, debemos de hacer una distinción con el hecho de mirar. Tú puedes mirar, pero no captar información o no rescatar información significativa. ¿Por qué? Porque no estamos desarrollando un acto o un proceso de observación de manera sistemática, de manera organizada o con un objetivo. Eso es lo que lo diferencia del mirar. El mirar no tiene un objetivo claro y no está organizada de manera sistemática, mientras que la observación sí. ¿Cómo es que vamos a justificar o vamos a realizar una observación sistemática? La observación sistemática pues es ese conjunto de acciones o de pasos que van a estar organizados, que van a llevar una secuencia u organización de las acciones que se desprenden del proceso de observar. ¿Cuáles son los elementos para realizar una observación sistemática? Primero, tener un objetivo definido. Es decir, que nosotros podamos tener claro qué y para qué observar, considerando siempre toda la información que vamos a obtener de este proceso y que también tengamos claro para qué me va a servir esta información derivada de este proceso. La siguiente etapa, o lo que vamos a considerar, es tener las dimensiones de lo observable, lo cual significa que podemos nosotros o tenemos la capacidad de poder identificar qué unidades vamos a observar. Por ejemplo, si yo llego a un salón de clase, en el salón de clase, ¿qué es lo que voy a observar? El uso de los materiales, el papel del maestro, el papel del alumno, el tipo de actividades que realiza. A esto se refiere el hecho de que nosotros podamos establecer dimensiones de lo observable, que podamos identificar grupos de análisis o que podamos nosotros partir el hecho educativo en los aspectos que queremos observar. También debemos de tener respeto por el entorno educativo. Este respeto se relaciona con el hecho de que, e incluso nosotros aquí en la universidad, cuando llega una persona externa al aula que quiere observar cómo trabajamos o que quiere observar cómo es su desempeño como estudiantes, pues el hecho de que ya esté una persona ajena al grupo, pues crea en ti cierta tensión o cierta preocupación. Entonces, la persona que va a observar, una vez inmersa en el aula, en el contexto en el que va a observar, debe de evitar las interrupciones y minimizar al máximo lo que son las distracciones. Muy importante que nosotros utilicemos como referencia estas características, porque cuando estamos observando debemos de evitar la interrupción y la distracción. Y el otro elemento que habremos de considerar es el registro de observación.
Cuando tú vas al salón, obviamente vas con una intención, con un objetivo claro. Y este objetivo, pues, ¿qué va a hacer? Que nosotros podamos captar o recabar información relevante, y para eso tenemos que hacer registros relevantes, oportunos, de esa unidad de análisis o de esa dimensión que nosotros estamos observando. Cuando realizamos el proceso de observación sistemática, vamos a identificar momentos de la observación. ¿Cuáles van a ser esos momentos? Primero, la preparación. La preparación va a consistir en que tú diseñes un guión o una guía de observación para que puedas hacer este proceso de ir a observar al grupo. Después de que tú ya planificaste qué quieres observar, cómo lo vas a hacer, para qué lo vas a hacer, en la etapa de preparación pasamos a la etapa de desarrollo, que es ya entrar al campo en donde vas a hacer la observación, que tú, por ejemplo, asistas a una escuela, a un grupo, a un parque. Es cuando ya estás dentro del contexto y empiezas a recabar la información derivada de esa observación, y finalmente llegamos al momento o a la etapa de la conclusión, que una vez que realizaste tu registro de observación en el contexto, en el momento preciso, puedas tú establecer una conclusión o puedas derivar una hipótesis que te permita comprender y establecer relaciones de los hechos que captaste en el proceso de observación. Cuando estamos realizando la observación del acto educativo, pues vamos a tener algunos problemas o algunos riesgos, los cuales van a ser principalmente los prejuicios, los sesgos o las referencias con las que nosotros ya llegamos a ese grupo. Cuando realizamos también la observación, pues vamos a tener diferentes tipos de observación. Uno de ellos es cuando nosotros delimitamos lo que vamos a observar. Cuando hacemos este criterio, tomamos este criterio de que vamos a delimitar lo observado, vamos a poder tener dos tipos de observación, que es una observación estructurada y una observación no estructurada. Cuando también vamos a utilizar el criterio de participación del observador, es decir, yo llego al salón y puedo tener dos opciones, ser participante y no ser participante. Cuando tú eres un observador participante, pues le ayudas o colaboras con los alumnos, con el profesor, a poder organizar las actividades de aprendizaje o lo que se requiera. Cuando vas a realizar una observación no participante, permaneces en algún espacio del aula, del salón, y no te involucras en la dinámica de la clase o del contexto que estás observando. Por otro lado, cuando hacemos una observación podemos utilizar el criterio de registro de información. Este registro pues puede ser de manera sistemática o de manera no sistemática. De manera sistemática es cuando tú ya llevas una guía y llevas aquellos aspectos o aquellas dimensiones que tú vas a observar y solamente te centras en ello. Cuando haces una observación no sistemática, tú llegas al aula, al contexto donde vas a observar y empiezas a redactar lo que a tu criterio consideras importante de ese contexto o de esa población. Y de esta manera es como podemos nosotros considerar el tipo de observación que vamos a hacer. Bien, cuando nosotros realizamos una observación y específicamente una observación formativa, vamos a considerar algunos conceptos, más bien algunos elementos que van a ser clave para que esta evaluación o esta observación realmente sea formativa. ¿Por qué va a ser formativa? Una observación va a ser formativa cuando realmente contribuye a la mejora de algo. Podamos mencionar algunos ejemplos como de mejorar el aprendizaje, mejorar el ambiente de aprendizaje, mejorar el papel del maestro. A eso se le llama observación formativa, es decir, que voy, observo, recabo información relevante, tomo decisiones y hago una modificación de los elementos negativos o de los elementos que no están consolidados. A eso se le llama observación formativa. Pero para que una observación sea formativa,
¿qué debemos nosotros de tener en el momento de la preparación? Saber para qué vamos a observar, qué queremos observar, cuándo podemos o cuándo debemos observar, a quién vamos a observar y quién será el observador. Y esos elementos se los voy a explicar en las siguientes ideas. ¿Para qué vamos a ir a observar el aula, a los alumnos, a los maestros, a la unidad o a la dimensión que queramos hacer? ¿Para qué observar? Primero, para retroalimentar el desarrollo profesional del docente. Si tú vas a ir a observar es porque vas a retroalimentar. Vamos a decir que a partir de las áreas de oportunidad o de las debilidades que identificamos, podamos intervenir, podamos sugerir y se pueda retroalimentar la práctica docente. También vamos a observar para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, para conocer si se está implementando una práctica específica, una metodología específica, unas características específicas para una población en particular, para mejorar la experiencia en el aula, entre los docentes y los alumnos, es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, podemos observar para despertar el interés por aprender. ¿Cómo es que las personas, cómo es que el observador, cómo es que el docente puede generar este proceso de aprender? Ahora, ¿qué queremos observar? Ya les comentaba yo que cuando nosotros vamos al aula, cuando vamos a ir a generar una observación, vamos a considerar momentos y esos momentos van a establecer cuáles van a ser las dimensiones, las unidades de análisis en las que yo me voy a enfocar. Entonces, ¿qué queremos observar? Pues vamos a observar conductas que pueden observarse y que son evidentes en la persona, que son evidentes en la población. Vamos a observar también las conductas que se relacionan, el para qué observar y que puedan tener información clara sobre cómo se está desarrollando el trabajo docente en el aula. Entonces, todo lo que nosotros queremos observar, pues justamente va a estar relacionado con nuestro objetivo. ¿Para qué queremos realizar la investigación, observación? Y va a estar, por ejemplo, otra vez les pongo el ejemplo de qué vamos o qué queremos observar: el papel del maestro, el uso de los materiales, la relación social de la clase, la participación de los padres, la interacción entre los alumnos, la interacción entre el alumno y el profesor, las metodologías que utiliza el maestro, el tipo de actividades, los tipos de ayuda que ofrece el maestro. Entonces, es un sinfín de dimensiones o de unidades que nosotros podemos observar en el trabajo cotidiano del aula. ¿Cuándo debemos o cuándo podemos observar? Primero, dependiendo de la elección de la actividad y del momento. Esto significa que vamos a ver si yo quiero, por ejemplo, observar una clase de taller de lectura y redacción, pues voy a buscar el momento para que yo pueda observar esa clase, porque trabajamos con horarios. Entonces, si yo quiero observar, por ejemplo, una clase de matemáticas, pues no voy a estar toda la jornada, porque solamente quiero ver qué dinámica de aprendizaje se produce en la clase de matemáticas. ¿Cuándo debemos o podemos observar? Cuando nosotros nos planteemos en qué situación se harán evidentes las conductas a observar. En lo que les comentaba, no tiene caso que tú estés en una clase de inglés cuando quieres analizar el pensamiento matemático de los alumnos o el manejo de fechas en historia y que estés en la clase de biología. Entonces, es que nosotros busquemos el espacio y el momento para que podamos identificar las conductas, los conocimientos o las formas de cómo se comportan los jóvenes en relación a una temática o a un campo del conocimiento. También es importante que nosotros podamos identificar cuáles son las relevancias o cuáles son las valoraciones a partir de los elementos que estoy observando en el aula. ¿A quién vamos a observar o a quiénes vamos a observar?
ya les comentaba que podemos observar a los estudiantes, al profesor, todas las dimensiones que se nos ocurran pueden ser motivo de observación en el aula. Y entonces, cuando nosotros decimos a quién vamos a observar, va a depender también del tipo de estudio, del tipo de información que queramos recabar. Por ejemplo, si vamos a una escuela, podemos observar la relación que existe entre el director y los maestros. Entonces no va a ser necesario que tú estés inmerso en el aula, pero sí que estés haciendo acto de presencia en la escuela para que veas cómo es la interacción, cómo es la comunicación jerárquica entre el director y los compañeros. O por ejemplo, cómo es la relación entre los padres de familia con los hijos y con los maestros. Entonces puedes buscar un momento, un espacio para que tú puedas observar las conductas tanto en los padres como en los hijos, así como entre los padres y los maestros. Entonces, depende de mi objetivo el que yo voy a establecer a quién o a quiénes vamos a observar. Ya les comentaba en un principio que podemos hacer nosotros una evaluación, observación formativa. Esta observación formativa pues va a consistir o tiene como finalidad principalmente que podamos hacer mejoras en el trabajo docente. ¿Y qué necesitamos para que nuestra observación se convierta en una observación formativa? Primero, tener una guía de observación. ¿Y qué es una guía de observación? Pues es un conjunto de indicadores sobre las dimensiones que yo quiero observar. Es decir, que vamos a identificar qué es lo que quiero observar y en base a eso voy a hacer mi guía de observación. Voy a poner indicadores que se relacionen con esas dimensiones y que me permitan a mí hacer un análisis sobre las conductas que se manifiestan en esa dimensión. También tenemos que tener cuidado y atender a las condiciones de la observación. Es decir, que no podemos nosotros solamente improvisar una observación. Este proceso debe de ser un proceso que debe de estar planificado y éticamente desarrollado. Es decir, que debemos de ser lo mayor posible objetivos, de tal manera que los prejuicios, que nuestras ideas no interfieran en la recopilación de la información de esas conductas, sino que realmente registremos lo que estamos observando y que no lo dejemos influenciar por nuestro pensamiento o por nuestros prejuicios. Debemos de tener un profundo sentido profesional. Es decir, que nos debemos de comprometer y nos debemos de ocupar en el desarrollo de esta observación de una manera muy objetiva, de una manera muy clara. También debemos de considerar que una vez de que recogimos o recopilamos la información derivada de la observación, vamos a hacer una retroalimentación. Y esa retroalimentación va a consistir en que busquemos estrategias de mejora para las necesidades o para las dificultades o deficiencias que encontramos en ese proceso de observación. Y por último es que nos tenemos que convertir en observadores preparados, es decir, en observadores que conozcan su instrumento de observación, que conozcan su guía de observación, porque no podemos llegar nosotros a ese proceso de observación, al contexto, y en ese momento empezar a revisar los indicadores. Los indicadores ya deben de estar revisados con anterioridad para que podamos recabar la información lo mayor rápido posible. Debemos de conocer el contexto y el propósito en el que se va a desarrollar este acto o esta acción. Sabemos o estamos hablando de que la observación va a ser un acto formativo, y en el acto formativo pues se supone que vamos a ayudar a otra persona, y es ahí cuando hablamos de un trabajo colegiado, de un trabajo cooperativo para el desarrollo y el impacto de la observación de la práctica del aula. Para ello va a ser necesario que cuando nosotros estemos informando, cuando nosotros le estemos recomendando o estemos haciendo este proceso de retroalimentación, pues debemos de potenciar nuestros mecanismos o nuestros procesos psicológicos en cuanto a tener una reflexión objetiva sobre la práctica.
también es necesario que utilicemos los recursos para aprender de y con los maestros. Es decir, que no solamente la observación va a ser para que yo pueda ayudar a aquel, sino que en ese proceso de que estuve observando, yo detecte qué fortalezas tiene el maestro, el alumno, y las pueda tomar yo para tener un perfil docente, para que yo pueda tener un estilo de enseñanza, un estilo de aprendizaje de las características que yo considero relevantes o positivas en el acto de observar. Y obviamente, pues entonces voy a aprender de él y también voy a aprender con él. Vamos a favorecer también el trabajo colegiado, tanto colaborativo como cooperativo, a partir del análisis y de la reflexión consensuada sobre las interacciones y las experiencias que recogimos en el aula. Y por último, también vamos a favorecer lo que es la colaboración, la toma de decisiones en colaboración, porque la mejora de la práctica docente no va a ser tarea solamente del alumno, de los padres o del profesor, sino que va a ser de todos los que estamos involucrados en el hecho educativo. Así, entonces, vamos a considerar que la observación en la práctica va a constituir una de las herramientas que nos van a permitir acercarnos y promover referencias positivas entre todos los actores educativos. Es decir, que una vez que nosotros identificamos cuáles van a ser las dimensiones a observar, pues yo voy a empezar a generar un proceso de autoaprendizaje y de aprendizaje en colaboración. Vamos a impulsar esto a partir del trabajo colegiado y de la organización de espacios o de especie de reuniones en donde nosotros podamos compartir nuestras percepciones, nuestras ideas y podamos nosotros diseñar una estrategia para ayudar a la mejora de la práctica docente. Cuando estamos observando, no se trata de controlar el trabajo del docente, sino de proveer oportunidades para maximizar la experiencia escolar significativa de la relación que se establece entre el maestro y el alumno. Y sobre todo, pues que utilicemos a esta herramienta o este recurso que es la observación como un recurso, como un medio, como un dispositivo que nos va a ayudar a cambiar las experiencias educativas de todos los que estamos inmersos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, termino este tema y te comparto parte de la bibliografía a partir de la cual se resume qué es, cuál es la importancia y para qué nos va a servir el hecho de que nosotros estemos observando el acto educativo desde diferentes dimensiones. Me despido de ti, soy el tutor de aprendizaje Edgar Cabrera Álvarez. Nos vemos en la próxima presentación.